Toma una taza de café y disfruta de este paseo por el territorio de los Sasquatches. Hay más de 30.000 islas solo en el Océano Pacífico. ¿Qué tan descabellado es que una tribu de alguna especie de homínido relicto pueda usar una de estas islas como refugio aislado del resto del mundo? Bueno, puedo decirte por mi propia experiencia que no es descabellado en absoluto. Fui secuestrada por un grupo de lo que la mayoría de la gente llamaría Sasquatches en una isla remota en el Pacífico Sur. Joe-san, este no es un encuentro de cuento de hadas. Fue horrible en muchos sentidos y espero que lo leas en tu canal. Por cierto, me llamo Eleanor, pero puedes llamarme ella. De pequeña, mi mayor deseo era navegar alrededor del mundo sola. Todos me decían que no podía hacerlo y eso solo me animó más. Mi padre era un ávido marinero y me enseñó el arte, así que cuando tenía 23 años, tenía la habilidad y el conocimiento para comenzar mi viaje. Podría escribir un libro entero sobre el viaje, pero solo estoy aquí para compartir con ustedes dónde terminó todo. Muchas millas al noreste de las Islas Cook. Después de 3 días en el mar, decidí detenerme en una pequeña isla habitada por la gente más humilde y amable que jamás había conocido. Había amarrado mi velero allí y me estaba tomando unos días para reabastecerme de provisiones. La gente generosa se aseguró de que estuviera bien abastecido para mi viaje y no solo me proporcionaron bienes materiales, sino que también me dieron consejos muy apasionados. Era la tarde antes de mi partida y estaba en el único restaurante de la isla hablando con uno de los pescadores sobre mi viaje. Le dije a dónde me dirigía a continuación y casi todos en el edificio dejaron lo que estaban haciendo y comenzaron a expresar su opinión sobre una de las islas por las que inevitablemente pasaría. En mi ruta, me dijeron que me mantuviera alejado de esa isla a toda costa, y cito que 10 millas ni siquiera eran distancia suficiente desde ese lugar. Uno de ellos dijo que ni siquiera intentaran detenerse en esa isla, ni siquiera en caso de emergencia. Pensé que había algunos elementos naturales que hacían que la isla fuera un lugar peligroso para navegar. ¿Aguas turbulentas por allí?, pregunté. Uno de los pescadores más viejos me dijo que no es la isla ni las aguas que la rodean. Son los que viven en la isla. A ellos es a quienes hay que temer. Le pedí que describiera a las personas y me corrigió: estas no son personas. Pueden parecerse a nosotros, pero son muy diferentes. No puedes confiar en ellos. Los hizo parecer una mezcla de simio y hombre. No exactamente uno u otro. La isla era conocida por los lugareños como la isla de los simios. Aparentemente, nadie que hubiera intentado amarrar sus barcos allí fue visto de nuevo. Bueno, todos excepto su cráneo cortado, colocado en un palo como advertencia para los forasteros. Por más horrible que sea, todo me sonó un poco demasiado cliché en ese momento. Parecía inventado, ficticio. Ese tipo de pueblos pequeños siempre tienen sus mitos y leyendas para compartir, así que no me lo tomé muy en serio. Acepté los suministros que me ofrecieron, pero no seguí sus consejos mientras zarpaba de nuevo temprano por la mañana. No había mucho viento ese día y avanzaba despacio. Durante unas horas, no me moví en absoluto. El sol caía sobre mí. Mientras estaba sentado en la cubierta de mi bote y contemplaba la brillante extensión azul, empecé a pensar en las extrañas historias que me había contado el pescador la noche anterior. Mi lado aventurero quería hacer una parada en la isla App y ver si había algo de verdad en todos los rumores. Según sus instrucciones, estaba a solo 10 millas más adelante. Veré cómo me siento cuando llegue allí, decidí. Y así esperé al viento. Y resultó que estas varias horas de quietud fueron una calma antes de una gran tormenta. Divisé una gran línea de turbonadas en la popa a lo lejos, acercándose rápidamente. El viento empezó a levantarse y me di cuenta de que era una tormenta violenta. A medida que me acercaba, podía ver los rayos de lluvia moviéndose hacia mí como un muro. El cielo se oscureció y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La tormenta se acercaba tan rápido que no había tiempo para maniobrar para salir de su alcance. Aseguré todo y cambié mi tormenta y mi foque de vela lo más rápido que pude. Pasaron las horas y el clima no mostraba señales de piedad. Estaba oscureciendo y estaba exhausto de luchar contra el océano.
Decidí poner rumbo a la costa y echar el ancla para evitar la deriva y descansar en la cabaña un rato. Bueno, un rato se convirtió en horas y de alguna manera logré quedarme dormido a pesar del caos del mar embravecido. Y cuando me desperté, era la mitad de la noche y todo estaba en silencio. Salí de la cabaña a la cubierta y miré el agua tranquila iluminada por la luna. No estaba seguro de cuánto me había ido a la deriva, pero sabía que tenía que haber sido mucho, porque me di la vuelta y allí, a solo un cuarto de milla frente a mí, había una masa oscura de tierra, tan cerca que podía ver el contorno de los árboles contra el cielo oscuro. Ni siquiera podía ver una mota de tierra antes de que comenzara la tormenta. Tal vez la tormenta me hizo volver a la isla en la que estaba la noche anterior. No sería irónico, pensé, pero era un viento del oeste y no había luces en la orilla. Aunque podría haber jurado que vi una columna de humo que se elevaba de los árboles en la penumbra de la noche Joe Sandy como si acabaran de apagar un incendio, pero no estaba seguro. Cuando finalmente me orienté, de repente me di cuenta de que estaba mirando la isla A. Era algo surrealista. Había escuchado historias sobre ella la noche anterior y luego, una noche después, allí estaba yo, como lo quiso el destino, arrastrado por el viento, y parecía extrañamente tranquilo. Era un poco demasiado silencioso, lo admito. Ya no tenía tantas ganas de ver si los rumores sobre la isla eran ciertos, pero no veía ningún daño en fondear en alta mar para pasar la noche. Si hubiera sido prudente, habría navegado fuera de allí y nunca habría mirado atrás. Pero en lugar de eso, volví a la cabina para tomar un poco de vino e hice un poco de crochet. Unos 30 minutos. Después, mientras estaba sentado allí, sentí un tirón en el barco, como si algo lo estuviera hundiendo. El barco se inclinó hacia un lado y la copa de vino se deslizó de la mesa y se hizo añicos. El barco estaba en un ángulo de aproximadamente 45 grados de costado y casi me caigo del asiento. Justo cuando pensé que estaba a punto de volcar, la fuerza que empujaba el barco hacia abajo se aflojó y se balanceó hasta su punto de equilibrio. Inmediatamente me levanté para ver qué estaba pasando. Sentí que la fuerza provenía del ancla y pensé que podría haberse enganchado en una roca de alguna manera que hizo que el barco se inclinara hacia un lado. Pero el agua estaba completamente quieta esa noche, así que no tenía sentido para mí. Sin embargo, tenía razón sobre el ancla, aunque definitivamente no era solo una roca debajo de la superficie del agua. Hubo otro tirón fuerte en el barco y pude ver cómo tiraban de la cadena hacia abajo. El barco comenzó a inclinarse hacia un lado nuevamente y tuve que caer hacia atrás para evitar caer por la borda. Esta fue una gran prueba para la estabilidad del barco y para mí. Estaba empezando a perder el valor. Nunca antes me había encontrado con algo así en el mar y ni siquiera podía imaginar lo que había debajo de la superficie del agua y lo que quería. Recordé que mi pistola estaba en la cabina del barco, pero no había forma de llegar a ella y lamenté no tenerla conmigo. El bote se inclinó cada vez más hasta que comenzó a acumular agua y comencé a perder el control de la barandilla. Justo en ese momento, una mano grande salió del agua y se enganchó en el costado del bote. La mano tiró de la criatura, unida a ella hasta la mitad de la cubierta con sus brazos largos y fibrosos. Joe Sand, la piel de la criatura era negra y reflejaba la luz de la luna, mientras que sus ojos no reflejaban ninguna luz, mientras me miraba directamente con una expresión sedienta de sangre. No era ni un simio ni un hombre, una mezcla de ambos, con un cráneo cónico y prácticamente sin cuello. La criatura avanzó lentamente por la cubierta como un gusano mientras le gritaba que se fuera, pero siguió avanzando y tratando desesperadamente de alcanzarme. Al final, el peso de la criatura fue demasiado para el bote, lo que hizo que se inclinara más allá de su punto de equilibrio y luego, inevitablemente volcó, enviándome bajo el agua, perdido en la más completa oscuridad. Para empeorar las cosas, esa criatura estaba debajo conmigo y no tenía idea de dónde estaba. Sabía que mi único refugio era el océano mismo, así que no me atreví a subir a buscar aire. Nadé a ciegas, sin saber si me alejaba de la criatura o me acercaba a ella. De vez en cuando. Podía sentir un movimiento debajo de mí y estaba seguro de que me seguía. Había ido en una dirección durante 3 o 4 minutos. Y necesitaba aire. Planeaba sacar solo la boca fuera del agua y luego volver a sumergirme para evitar que me detectaran, así que subí,
pero antes de poder llegar a la superficie del agua, algo me agarró del tobillo y me tiró hacia abajo con tanta fuerza que inhalé agua. Un tiempo después de eso, me desmayé. No recuerdo qué pasó después de eso hasta que, por algún milagro, o tal vez solo para prolongar mi sufrimiento, me desperté acostado boca arriba, con el agua corriendo a mi lado, para luego retroceder nuevamente al ritmo de las olas. Estaba en la orilla, pensando que estaba solo, y sentí como si hubiera despertado de una horrible pesadilla, aunque pronto recordé todo lo que pasó Joe Sand y ni siquiera me atrevía a abrir los ojos. Así que me quedé allí tumbado un rato hasta que finalmente decidí ver dónde estaba. Abrí los ojos y me encontré con un rostro a solo unos metros del mío mirándome, el mismo rostro horroroso y primitivo que me miraba desde la cubierta. Me miró sin pestañear, tenía un aspecto francamente malvado. Después de un minuto o dos de mirarme con expresión inexpresiva, miró por encima del hombro e hizo un movimiento con el brazo. Poco después, varios otros de su especie caminaron hasta la orilla y se pararon a mi alrededor. Ninguno de ellos hizo ruido, simplemente me miraron en silencio mientras yo los miraba. Finalmente, escuché un ruido de traqueteo que se acercaba cada vez más, y toda la tribu se hizo a un lado, dejando paso a un individuo que estaba vestido de manera diferente al resto. Joe Sand llevaba un traje de huesos, casi como una armadura, pero elaborado de una manera muy mórbida, con diferentes cuentas aquí y allá. Su cabeza bloqueaba la luz de la luna mientras se inclinaba para mirarme. Me hizo un gesto para que me pusiera de pie. Así lo hice, y varias de las criaturas me apuntaron con lanzas sin ofrecerme ninguna vía de escape. Entonces el que llevaba los huesos se dio la vuelta a Joe Sand esperando que lo siguiera. La tribu me escoltó con lanzas amenazantes mientras seguía al jefe hacia mi destino desesperado. Las historias de cabezas cortadas en palos comenzaron a volver a mí y ya no parecía un mito, especialmente cuando miré más de cerca el atuendo del líder. Esos no eran huesos de animales, parecían humanos, y no sabía si pronto me agregarían a la colección. Joe Sand, la tribu me alejó de la orilla hacia la jungla por un sendero iluminado por antorchas. Este sendero finalmente condujo a un edificio cubierto con hojas de palma. En el centro había una mesa de piedra tallada que parecía un altar, y mi destino parecía muy predecible. No había ningún lugar al que correr. Estaba rodeado de hombres mono gigantes con palos afilados y mi único sentimiento era arrepentimiento. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y tomarme a esos aldeanos más en serio y no ser tan cerrado de mente. Así que me preparé mentalmente para ser ejecutado lo mejor que pude. Efectivamente, un individuo de aspecto muy frío y cruel salió caminando de detrás de una cortina de juncos con una gran arma para cortar piedras, mientras el líder que llevaba los huesos se sentaba en un trono primitivo. Dos de los gigantes me empujaron hacia el altar de bloques de cortar y empujaron mi cabeza contra la piedra mientras el verdugo con el hacha de piedra estaba de pie sobre mí, levantando su arma. Solo esperaba que estuviera afilada y que fuera rápida, y en un movimiento rápido, el hacha bajó hacia mí y hubo un fuerte crujido y pensé que estaba muerto, pero no lo estaba. Miré hacia arriba y me di cuenta de que el fuerte crujido no era mi cráneo. Joe Sand habían colocado un coco en la mesa junto a mi cabeza y el verdugo me lo estaba entregando con una gran sonrisa en su rostro, y todos comenzaron a reír. ¿Es esto algún tipo de broma? Estaba pensando. Les quité el coco y el líder me hizo un gesto para que me sentara en una silla junto a él, mientras otro más joven se paraba al otro lado de mí. El líder dijo algo en un idioma que no entendía y para mi asombro, el más joven, que me di cuenta de que era una especie de escriba, tradujo el idioma en un inglés roto pero comprensible. Normalmente terminas así. Mientras que para mi horror, el líder levantó un cráneo humano, luego, arrojándolo por encima del hombro. Tenemos un plan diferente. Uno de ellos puso una pistola en la mesa frente a nosotros. Van a dispararme a mí en su lugar, pensé. Entonces miré más de cerca y lo reconocí. Era mi pistola, la que había guardado a bordo en la cabina de mi barco, y debieron haberla tomado después de que volcara. Continuó: queremos aprender. Mientras señalaba el arma. Estamos evolucionando. Así que querían que les mostrara cómo usar el arma. Sin duda era un destino mejor que la decapitación Sueitausendein. Así que simplemente respondí: está bien.
Y todos comenzaron a vitorear y luego comenzaron a hacer actos de alabanza y agradecimiento a un ser mítico al que llamaban Guru Beru. No sabía qué significaba esto, pero estaba feliz de que mi cráneo todavía estuviera unido a mis hombros. Finalmente, el líder levantó la mano para pedir silencio. Me miró y mañana y el grupo se puso de pie y se dispersó en el bosque. Una de las hembras de su tribu me llevó por un sendero que finalmente terminó en una pequeña cabaña. Era del tamaño de un gran vestidor con un desván, una estera de palma tejida. Aparentemente, sin embargo, esto era muy lujoso para su gente. Como descubrí más tarde, la mayoría dormía en el suelo. Para mi sorpresa, después de asegurarme de que estaba cómodo, la hembra Sasquatch dijo con un acento muy marcado: dulces sueños, mientras salía por la puerta. ¿Cómo sabía inglés también? Tal vez en algún momento habían tenido contacto pacífico con humanos y habían aprendido nuestros idiomas. De cualquier manera, realmente no importaba en ese momento, mi principal preocupación era encontrar una manera de salir de la isla. Incluso si me perdonaban la vida por el momento, no quería pasar el resto de mi vida viviendo en Eppaland. Por mucho que lo intentara, no podía pensar en ninguna forma de escapar. Solo tendría que ver si se me presentaba una oportunidad. Después de repasar las opciones en mi cabeza 1000 veces, finalmente me quedé dormido con el sonido del océano a lo lejos. No estaba seguro de cuánto tiempo dormí, pero me desperté con el sol brillando a través de la pequeña ventana de la cabaña mientras las sombras de las hojas de palmera afuera bailaban alrededor de las paredes de bambú. Poco después de levantarme, alguien llamó a la puerta de la cabaña. No sabía muy bien cómo responder, pero no esperaron una respuesta. ¿Era esa Sasquatch hembra de nuevo? Y entró. Me miró, se arrodilló en señal de reverencia y desayuno. Llevaba una cesta de fruta que nunca había visto antes, que resultó ser rambutanes. Le agradecí, pero no comí mucho mientras ordenaba un poco la habitación. Resulta que era el equivalente a una ama de llaves o como las que trabajan en un motel. Estaba a cargo de asegurarse de que mi estadía fuera cómoda. Me dijo que su nombre era ella Vanitala y que si necesitaba algo, todo lo que tenía que hacer era preguntar. Le dije que mi nombre era Eleanor, pero que podía llamarme ella. Y ella hizo la conexión. Nuestros nombres eran similares, Eleanor Elewanitala, y se rió con alegría. Después de eso, comenzó a mirarme de cerca como si me estuviera analizando. Entonces se detuvo y pensó profundamente para sí misma y para mi sorpresa, dijo: sé quién eres. ¿Lo sabes? Pregunté. Profecía. Eres la indicada, mujer de Dios, destructora de nuestro enemigo. No se lo digas a nadie todavía. ¿Mujer de Dios? Casi me reía a carcajadas ante el pensamiento. ¿Y qué quería decir con una profecía? Me quedé muy confundido. Antes de que pudiera hacer preguntas, dijo: querida mujer de Dios, Eleanor, el jefe Ángelo Maya te espera en la cabaña del jefe. Debes ir rápido. ¿Quién es Ángelo Maya? Pregunté. Es nuestro jefe. ¿Y dónde está la cabaña del jefe? Pregunté. Ya verás. Veo. Así que salí a una plataforma que no estaba allí la noche anterior y para mi sorpresa, Alawanitla la recogió y me llevó en la plataforma sobre su cabeza. Mientras caminaba por el sendero en la dirección de la que habíamos venido la noche anterior, había una bifurcación en el camino y ella se desvió hacia el camino más a la derecha que conducía a través de tierras que mostraban más signos de civilización con una cabaña primitiva en un claro. De vez en cuando nos quedábamos en ese camino hasta que terminaba fuera de una pared primitiva de palos afilados clavados en el suelo que rodeaba un edificio que se alzaba sobre una colina artificial con muchos Sasquatch, grandes y musculosos que parecían guerreros que lo custodiaban. Esta era la cabaña del jefe que ella mencionó, y era el más grande de todos los edificios que había visto hasta ahora. Los guardias en la puerta de la muralla nos dejaron entrar y gritaron algo a los demás en la colina en su idioma, y los que estaban en la colina transmitieron la misma orden al salón del jefe. Y pronto, el mismo Sasquatch que llevaba la armadura de hueso salió por la puerta principal, se me acercó con mi arma en la mano, se arrodilló y me la entregó. Me dijo que lo siguiera y me llevó al otro lado de la gran cabaña donde había blancos improvisados. Señaló un blanco, hizo así que apunté y disparé.
No soy el mejor tirador del mundo y fue un poco desviado. Pero para todos los Sasquatches que estaban allí, fue como si fuera la cosa más asombrosa que habían presenciado. Comenzaron a ulular a gritar y a vitorear. Algunos incluso saltaban arriba y abajo como los primates. Y comenzaron a gritarme que disparara de nuevo. Así que disparé un poco más en el blanco esta vez, y se volvieron aún más locos. Entonces uno de los guerreros se arrodilló frente a mí con las manos extendidas, pidiéndome la pistola. Dudé en dársela, pero realmente no podía decir que no. Miré al jefe y me hizo un gesto con la cabeza. Soy Tausendane. Y así, finalmente le di el arma al Sasquatch que estaba frente a mí. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba el arma con los ojos muy abiertos. La levantó para disparar y yo tuve que saltar y agarrar su brazo para detenerlo. La sostenía con el cañón apuntando hacia él. Dije no, por aquí. Y le di la vuelta. Él asintió con la cabeza en señal de comprensión y rápidamente tomó el arma de vuelta, apuntando correctamente esta vez. Disparó al objetivo y no fue un mal tiro para ser su primera vez.